En el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo del 18 en adelante, se dice estas palabras: harás 2 querubines de oro, los harás de trabajo hecho con martillo, a los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y otro querubín en el otro. Harás los querubines para sus 2 extremos. Me voy a fijar en estos versículos. Ayer ya hablamos de qué significaba de que los querubines estuvieran recubiertos de oro. Pero hay una palabra que aparece en este versículo. Los harás de un trabajo hecho con martillo. Literalmente, un trabajo martilleado. ¿Qué significaba esto? Había 2 formas de hacer una figura. Una era ir haciendo los trozos e ir pegándolos como se pudiera. Cuando digo pegándolos, echando metal derretido donde se iba a juntar y después limar la juntura. Con este sistema quedaba peor. Ciertamente no era tan fácil que la juntura quedara perfecta y después no era tan sólido. Sin embargo, dice que los 2 querubines del arca serán de trabajo martilleado. Esto significaba que se hacía un molde, de hecho todavía se sigue haciendo así, aunque mi abuelo fue herrero, sin embargo, desgraciadamente no le vi trabajar, era yo muy pequeño. El trabajo de forja que se hace en un solo molde, después es un trabajo que se va limando y martilleando. Se va labrando, digámoslo así, como una estatua, con muchísimo cuidado. Por supuesto, la forma esencial tiene que estar ya en el molde. Este trabajo solo permite los detalles, pero se pueden hacer líneas, texturas, perfilar, pues todas las formas. ¿Por qué Dios expresamente dijo esto? Bueno, desde un punto de vista humano está claro, para que esos 2 querubines se hicieran lo mejor posible, aunque este trabajo con el martillo es mucho más trabajoso que lo otro. Pero hay otra razón espiritual, y es que el que sean de una sola pieza y no de varios trozos unidos, indica que la fortaleza de San José y María. Eran sólidos, fuertes, los había metido en el molde de lo que Dios quería de ellos y habían salido perfectos de ese molde. Aún así, ellos tuvieron que santificarse. Y esos golpes de martillo representan los golpes de la vida con que Dios va trabajando la forja que ha salido del horno. A veces nos quejamos, a veces pensamos que Dios no nos escucha, pero a través de esto nos está diciendo lo mismo que conocéis en las vidas de los santos, cuánto sufrieron, cuántos golpes recibieron de la vida, de la salud, de los hombres, por instigación del demonio. Lo mismo podríamos decir de San José y María, como de cualquier apasionante vida de cualquier santo, porque las vidas de los santos son apasionantes, aunque decidan marcharse a vivir como eremitas a un lugar solitario. Pues la vida se vuelve apasionante. La vida de la virtud es la más apasionante, es la más verdadera vida. Eso sí, con golpes. Los harás con trabajo martilleado.
Y después hay una cosa en la que insiste 2 veces. Los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín para un extremo y otro querubín para el otro extremo. Y lo dice por 3ª vez. Harás los querubines para sus 2 extremos. Bien, aquí estaba dando instrucciones de cómo quería poner los 2 querubines en los 2 extremos del arca. Pero yo veo también aquí otro símbolo. Habrá un querubín que estará en un extremo, el del nacimiento, San José, y habrá otro querubín que llegará hasta el otro extremo de la vida en la tierra de Jesús. Fijaos, 2 querubines, cada uno en un extremo de la vida de Jesús, aunque María también estuviera en el primer extremo. Dice después Dios al dar las instrucciones para hacer el arca: ellos mirarán el uno al otro. Las caras de los querubines estarán vueltas hacia el propiciatorio. Esto, la primera vez que lo leí, me acuerdo muy bien, no lo entendí. ¿Se miran a ellos o miran al propiciatorio? La respuesta, y así aparece en las representaciones del arca, es que ellos estaban enfrente, sí, estaban mirando del uno al otro, o dicho de otro modo, de cara el uno al otro, pero realmente, aunque estuvieran así, la cara estaba mirando al propiciatorio. En el caso de José y María, sí, ellos se miraban el uno al otro, miraban la virtud del otro, aprendían el uno al otro. María aprendió de José. Jesús aprendió de José. Jesús aprendió a orar, cómo hacer oración, cómo comportarse cuando iban al templo. Le pregunté: ¿y tú cómo oras, papá? Y él se lo explicaría y le enseñaría cómo actuar cuando otros se portaran mal con él, etc. No pensemos en la encarnación, que él decía: soy Dios, ya lo sé todo. No, lo mismo que le enseñó a hablar, le enseñó a rezar y la vida espiritual. Él lo aprendió todo como cualquier ser humano, porque su ciencia divina, la que había en él por ser Dios, estaba eclipsada por las nubes de la humanidad, en tanto en cuanto que así lo determinara Dios, Dios Padre y Él, en perfecta armonía. Con lo cual, el rostro de María y José siempre estaba vuelto hacia Jesús, pero también el uno al otro. Hay una cosa que me llamó la atención hace años, antes de que comprendiera del todo en su profundidad esta enseñanza de Dios. ¿Por qué, si Dios insiste en que su gloria es única? Voy a leer lo que dice Isaías, capítulo 42, 8. Yo soy el Señor, este es mi nombre. Mi gloria la doy a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. ¿Por qué, si Dios no da su gloria a nadie, por qué encima del arca coloca las imágenes de 2 querubines? Si era el lugar desde el que iba a hablar Dios, pensaba yo, si era el lugar donde más tenía que insistirse en la unicidad de Dios, en que nada hay que mezclar a Dios. Claro, con los años lo he entendido, porque precisamente en la gloria de Dios es donde comprendemos la gloria de sus santos. Y en la gloria de los santos
comprendemos la gloria de Dios. Además, si nos fijamos en el texto de Isaías, yo soy el Señor, ese es mi nombre, Adonai. Mi gloria, kabod en hebreo, la doy a nadie, ni mi alabanza, tejilá en hebreo, a los ídolos. La alabanza a los ídolos no, pero a los hombres que se la merecen sí. Dios es el primero en alabar a muchísimos en su misma palabra, en la palabra de la Escritura, que es donde más debe brillar la unicidad de Dios, el que solo adoramos a Dios. Ese mismo Dios se deleita en dar la tejilá, la alabanza, no a los ídolos, sino a los que no son ídolos, a los que llevan a Dios. Y la otra palabra, kabod, gloria, mi gloria no la doy a nadie. ¿De acuerdo? Pero esa misma palabra kabod se usa por parte de Dios para glorificar a grandes hombres también en la Escritura. Con lo cual la frase es verdadera, pero también es verdadero esto otro. Es curioso, Dios insiste en que solo Él debe ser adorado. Y sin embargo coloca sobre el arca 2 querubines que forman un conjunto unitario. Esos 2 querubines, tanto los angélicos que representaba el arca, como los querubines humanos que eran San José y María, no se convierten en Dios, pero son exaltados hacia Dios. Son colocados en un lugar donde no se colocó nunca ni el candelabro, ni otras cosas santas, como el pan de la proposición, ni las columnas que había a la salida del Ulam para entrar a la cal. En el umbral había 2 grandes columnas, siempre me ha parecido que representan a San Pedro y San Pablo. Pues ni siquiera ellos se colocan allí, ni siquiera el candelabro de los 7 brazos. Hasta la Escritura, con ser tan santa, no es Dios. Los 2 querubines humanos no son Dios, pero están vivos. Son la gloria de Dios viviente. En el más allá, en el reino de los cielos, ya no estará la Escritura. Lo que estarán son las personas transformadas por la Escritura. En ningún lugar de la descripción de la Jerusalén celeste en el Apocalipsis se nos dice dónde estará la Escritura. De hecho, ni nos quedan las cartas de San Pablo, materialmente hablando, ni el rollo de Isaías, pero las personas sí, porque la Escritura está para las personas y no las personas para la Escritura. Los 2 querubines humanos fueron colocados donde no se colocó ni siquiera el candelabro de los 7 brazos. Voy a acabar aquí, pero verdaderamente que entendamos en todo esto la imitabilidad de José y de María, cómo ellos llegaron a ser lo que llegaron a ser. Pues muy sencillo, poniendo su vista sobre Jesús, sobre el propiciatorio. El Señor esté con vosotros, que esté con nosotros. Eso es todo. Estar en la presencia de Dios, hablar con Él, en la oración ver qué nos pide que hagamos, los propósitos, y con los propósitos ir cambiando. Con eso, con ese camino tan sencillo, ellos llegaron a donde llegaron. Y encima en la vida familiar, en casa, trabajando, descansando, orando, no hay camino más sencillo. El camino complicado es el del pecado, pero el camino de la virtud es muy sencillo.
Siempre he escuchado que es muy arduo. Bueno, sí, pero bueno, el camino del pecado es más arduo todavía. El camino del pecado es mucho más arduo. Yo, ahora, a esta edad, siempre tengo la impresión de que lo que he entregado para ser sacerdote, celibato, etcétera, obediencia, no es ningún esfuerzo. Al revés, todo lo contrario. Todo lo contrario. Me da la sensación, os lo digo con sinceridad, de no haber entregado nada. Al revés, que lo que ha sido inmolación ha sido después felicidad para este mundo.